Un día, hace ya mucho tiempo, algunas mujeres y algunos hombres se permitieron suspender un momento sus actividades cotidianas y simplemente se sentaron alrededor del fuego a conversar acerca del mundo que les rodeaba, de lo que creían, de lo que pensaban y del modo en que vivían. Tiempo después se les ocurrió ponerle nombre a aquellas conversaciones. Y así nació el relato, la historia, la literatura y la filosofía. En realidad no hay registro documental de un acontecimiento puntual de este tipo, pero eso no nos impide considerarlo como amablemente verdadero para nuestros propósitos. Importa aquí el gesto de la reunión, hombres y mujeres conversando sobre sus temas, sobre lo que los rodea, sobre el mundo, alrededor de un fuego, en igualdad de condiciones, sin que intervengan dioses en esa conversación. Y el fuego que justamente había sido arrancado por Prometeo a Zeus y entregado a los hombres. Hay un tema de la filosofía que se llama el tránsito del mito al logos, que intenta dar cuenta del proceso de aparición y paulatino desarrollo de un nuevo pensamiento que se va a manifestar hacia el siglo X a.C. en lo que es la antigua Grecia. El pensamiento clásico hegemónico era el pensamiento mítico, aquel que hacía que los dioses convivieran en la cotidianeidad y con todo tipo de actividades con los seres humanos, y que remitía toda actividad, todo acontecimiento, todo hecho en la naturaleza y en la convivencia a los dioses. El pensamiento racional, el logos, la palabra razonada, va a empezar a desarrollarse a partir de distintas prácticas. No a partir de un pensamiento genial de un filósofo, acá todavía no interviene esto de los filósofos, sino de prácticas que se van modificando para optimizar sus resultados, a la luz de la comprensión de cierta racionalidad natural para mejorar algunos rendimientos de la vida en común, algunas formas de optimizar lo que se estaba realizando. Y ninguna tiene que ver prácticamente con lo que podríamos llamar una actividad filosófica. Recordemos que la antigua Grecia está formada por 3 tribus que habían llegado en los tiempos arcaicos a la península, y que esas tribus mantenían sus diferencias y tenían o relaciones de comercio eventualmente y algunas disputas y luchas por su carácter tribal y de apego a cada una de sus costumbres. Pero en un momento se van a dar una serie de acontecimientos que van a romper esa lógica. Estos acontecimientos son ni más ni menos que los matrimonios cruzados. Es decir, varones y mujeres de una tribu se comienzan a unir en matrimonio con varones y mujeres de otras tribus, con lo cual se rompe el lazo de sangre, ese lazo que es tan fuerte en las sociedades primitivas, en las sociedades tribales. Otra modificación tiene que ver con el reparto de la tierra para que cada uno de estos nuevos grupos tuviera un acceso relativamente equitativo a la producción agropecuaria, que era la base de la economía en ese momento. Y el tercer cambio, la tercera transformación, corresponde a la práctica de la guerra. Si ustedes recuerdan en los cantos de Homero de la Ilíada y de la Odisea, los guerreros griegos luchan individualmente contra sus enemigos porque son héroes. Aquiles es un héroe, va solo a luchar. Esta forma de entablar el combate va a ser reemplazada poco a poco en el ejército griego y luego va a ser ejemplo hasta avanzada la edad cristiana en los romanos. Va a ser reemplazada por la formación hoplita. El hoplita es el guerrero de infantería, de a pie, que munido de un largo escudo con lanza y espada, conforma con sus otros compañeros un frente común de avance, una especie de barrera inexpugnable que se lleva por delante todo lo que se le opone. Esa reforma requiere que haya un muy fuerte sentido de solidaridad común con quien tengo a mi izquierda, con quien tengo a mi derecha, para marchar con el mismo paso a la batalla. Y esta reforma, esta forma de igualdad en la guerra, que incluye el reparto de los botines de la guerra, se va a trasladar luego cuando estos guerreros vuelven a la ciudad y conforman el grupo de ciudadanos de la polis
y van a ser también los iguales en la asamblea para discutir los asuntos públicos. Como vemos, nada todavía es cercano a la filosofía, pero sí transformaciones materiales que van a dar pie a transformaciones intelectuales. Recordemos que justamente en el siglo VII a.C. aparece en Mileto, una de las colonias griegas en lo que es la costa de lo que hoy es Turquía, la primera escuela de filosofía como tal y el primer filósofo que en ese momento era un físico, Tales de Mileto. Tales de Mileto es matemático, astrónomo, físico, meteorólogo. No busca en los dioses respuestas a lo que acontece. Busca recurrencias, busca leyes en el mundo natural. Y le pone número a estas leyes. Busca dar cuenta de una comprensión racional de lo que acontece. Este es el comienzo de ese proceso que va a culminar con la filosofía como matriz o base racional de todo discurso de conocimiento en la antigüedad, y que va a ser esa base de matriz racional que permita luego desarrollar ciencias particulares, no porque sepa de todas las ciencias particulares la filosofía, sino porque comparten esa base de racionalidad que impide recurrir a fuerzas extrahumanas o a la intervención de seres extrahumanos o entes ficticios para explicar la realidad. Y esto tiene que ver con el conocimiento, pero también con las prácticas sociales. Así como el mito preponderantemente corresponde a las formas políticas, sociales, culturales de las antiguas monarquías, donde uno tiene la palabra y la verdad del rey, el proyecto y el proceso de la palabra razonada del logos va a ir dando lugar en la asamblea de discusión a las formas de la política democracia en la Grecia clásica. Porque nadie tiene la verdad absoluta, sino que esto es un debate, una construcción, para ver quién puede lograr una palabra más razonada, aportar una palabra con logos para los problemas de la ciudad. Por eso van de la mano organización social y organización del conocimiento. Esto que inauguran en su momento los griegos tiene figuras como centrales, ¿sí? El filósofo, el físico, que van a reemplazar a lo que era el viejo poeta. Homero es la palabra, si se quiere, autorizada del viejo poeta mítico, que en su Ilíada y Odisea presenta a personajes como Aquiles, que no es humano, pero tampoco es un dios, que realiza hazañas sobrehumanas en una batalla de hombres. El poeta es el quien, alabando a los guerreros, define su paso a la historia y a la inmortalidad. Sin la palabra del poeta no existirían. Otra figura mítica había sido el adivino. Miren ustedes, el adivino que cumple la función de intervenir en el oráculo para tomar decisiones del gobernante o los reyes. Uno de los más famosos adivinos de la antigüedad es aquel que acompañaba a Alejandro Magno en sus batallas y que va a interpretar un sueño de Alejandro Magno para conquistar la ciudad de Tiro de los persas, que ofreció más de 7 meses de resistencia. Y la otra figura del pensamiento mítico es rey de justicia. La justicia en la etapa mítica no se resuelve por pruebas, por alegatos, por testimonios, por testigos. Se resolvía por juegos, por ordalías, donde se pone de manifiesto cuál de los contendientes tiene razón en una competencia que puede consistir en una cacería, en una lucha entre ambos, en la convicción de que los dioses ayudaban al que estaba en la verdad. Todo eso va a empezar a desaparecer cuando se instaure un pensamiento lógico, argumentativo, racional, que va a exigir verificaciones, relaciones con lo empírico, testimonios, de manera que lo que sea la verdad se va a construir entre seres humanos. Esto quiere decir también que la verdad, como una especie de eternidad, como lugar inmutable, desaparece, porque la verdad va a ser aquello que se va construyendo. Nos referimos a la verdad en el ámbito de lo social, lo político, y la verdad científica ya no tendrá que ver con aquello que es lo absoluto y lo definitivo, sino con hipótesis que van a explicar cada vez mejor la realidad. Pero esto viene a conmover fuertemente aquella tradición de poderes sobrenaturales. Ahora es interesante plantear esto.
el pensamiento racional que aparece en Grecia se va a desarrollar de alguna manera en Roma, pero luego va a caer con la caída del Imperio Romano y la entronación fuerte en lo que hoy conocemos como la Europa mediterránea del cristianismo como nueva forma de pensamiento de la totalidad. Por eso es importante tener en cuenta que el pensamiento racional humano, entendiendo la razón no como una instrumentación, no como una especie de manipulación, sino como una capacidad humana para abordar la realidad, no es algo que esté ganado de una vez y para siempre. El pensamiento mítico, el pensamiento mágico, el recurso a la superstición pueden aparecer aún en las sociedades más tecnificadas, en las sociedades contemporáneas, en las sociedades más complejas. Por eso, aún debemos tomar aquel gesto de Prometeo y ser como aquel que le quitó el fuego a los dioses y volver a plantear la conversación entre seres humanos, hablando a escala humana, acerca de lo que nos pasa. Porque lo que podamos hacer y resolver, solo lo podremos hacer y resolver en ese diálogo entre humanos.